No se diga más por Top Latina. Se trata de Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la ADP, Asociación Dominicana de Profesores, y lo recibimos aquí con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Buenos días. A propósito de que ya se acerca el inicio del año escolar, ustedes realizaron un estudio recientemente sobre las condiciones de este periodo electoral. Educativo. Del año escolar. Del año escolar, sí. ¿Qué arrojó este estudio? Fíjate algo, nosotros en los últimos 2 años hemos hecho estos 3 estudios. Primero, Estado de la Educación Dominicana, fue el año pasado. Tuvimos el estudio titulado Condiciones de Inicio del Año Escolar y esta semana estamos presentando el estudio titulado Condiciones de Finalización del Año Escolar 2023-2024, que revela que la educación pública en nuestro país está atravesando la peor crisis que ha tenido en este siglo. Lo que hoy en día tenemos en este país son guarderías públicas, no escuelas públicas, porque realmente no cumplen con los estándares básicos de lo que debe ser un centro educativo. Y cuando tú ves que en este año, este estudio revela que tuvimos la peor calificación en pruebas nacionales de los últimos 5 años. La calificación promedio de un niño en este país en pruebas nacionales es 57 puntos. ¿Eso es público y privado o solo público? No, ahí hay una brecha entre el público y el privado de 10 puntos, que lo que hace es aumentar la brecha de calidad entre lo público y lo privado. Entonces, aquí tenemos un déficit muy claro de lo que son las aulas. Este estudio revela que entre 2021 y 2023 solo se construyeron 1.787 aulas de las más de 8.000 que hacían falta al año 2020. Yo trabajé en la redacción del programa de gobierno, de educación de este gobierno, y una de las metas era resolver el tema del déficit de aulas, aumentar la calidad de los aprendizajes. Pero acá las escuelas públicas no cumplen con las condiciones básicas para generar situaciones significativas de aprendizaje. Entonces, ese 4% que año tras año, fíjate un dato interesante, sí. Las escuelas están en condiciones de miseria. Las escuelas públicas en este país no son ambientes conducentes a mejores aprendizajes. Pero el año pasado se dejó de ejecutar más de 25.000 millones de pesos del 4% para la educación. El año antepasado fue más de 20.000 millones. Entonces, tenemos una subejecución presupuestaria que supera los 20.000 millones de pesos en los pasados 2 años. ¿Y por qué, si las escuelas operan en condiciones de miseria, sobran decenas de miles de millones de pesos? Por ineficiencia. Tenemos una gestión del Ministerio de Educación que no tiene las competencias necesarias para dirigir la educación dominicana. El ministro Ángel Hernández y su equipo no son expertos en educación escolar, vienen de la educación universitaria, no dominan ni la gestión, ni las normativas, ni la operación, ni los recursos humanos de la educación pública. Entonces estamos ante una gestión que prefiere el conflicto que la conciliación y que no tiene dominio experto de lo que hace falta para mejorar y manejar la educación dominicana. Aquí estamos hartos del fracaso de la educación pública. Aquí se le está negando al pueblo dominicano un derecho fundamental, que es el derecho a la educación, porque ir a una guardería todos los días 8 horas no es el derecho a la educación. La educación implica aprendizaje. La educación de calidad requiere que los niños mejoren los indicadores de aprendizaje. Y esto es imposible en las condiciones en que operan las escuelas públicas dominicanas. ¿Cuáles son las posibles soluciones de tomarse en cuenta? Estamos a un mes prácticamente de iniciar el nuevo periodo educativo, 2024-2025. ¿Hay tiempo para poder hacer algunas recomendaciones y que puedan ser llevadas a cabo, Juan? Mira, nosotros en este estudio anterior, eso tiene ya más de un año y el de inicio de año escolar, presentamos aquí 14 propuestas al Ministerio de Educación para sacar a la educación pública del estancamiento. A inicio de año escolar pasado decíamos, es de carácter urgente que el Ministerio de Educación proceda con celeridad a satisfacer la demanda de cupo de los miles de estudiantes que no pudieron inscribirse en las escuelas públicas. Acá, más de 100.000 niños a inicio de año escolar no pudieron inscribirse en las escuelas públicas dominicanas y tuvieron que recurrir a ofertas privado, darle de lo un bono, que sea en un barrio. Sí. Entonces, ahora nosotros estamos reiterando una cantidad aún mayor. Entonces nos preguntamos, ¿hay un pacto? Estamos
por encima de los 100.000 en déficit de escolaridad. Claro que sí, es que tú tienes 8.000 aulas. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Aquí hay un pacto por la educación. Al día de hoy, el Ministerio de Educación de la República Dominicana no ha sido capaz de cumplir ni una sola de las metas del pacto por la educación. Usted ve el pacto que firman con la ADP para mejorar el aprendizaje y tampoco lo cumplen. Aquí el primer problema que tenemos es de gestión. Necesitamos un ministro de Educación que pueda conciliar. 1, que sea experto. 2, que tenga competencia, porque una competencia es saber hacer y saber ser. Aquí te llevan una persona con un doctorado en educación al ministerio, pero eso no implica que tenga capacidad operativa. Claro. Lo primero que hay que asegurarse acá es de tener un equipo en el Ministerio de Educación competente, porque el problema no es dinero. No, El problema no son los recursos humanos. Sobraron 23.000 millones. Usted tiene 132.000 docentes en el sistema educativo. Y ahora hay un problema, un tranque con el ministerio, porque este es el único país de América Latina donde son los docentes los que están exigiendo que los evalúen. Nosotros tenemos 6 años sin haber evaluado a los docentes dominicanos. ¿Y qué dice el Ministerio de Educación sobre eso? Ellos se han trancado en la evaluación de desempeño después que pasaron 1 año y medio. Yo soy parte de esa comisión, porque ellos dicen que los incentivos que le corresponde a un maestro por evaluación de desempeño, ellos no quieren darlo como está establecido. Digo, pero el problema de este país es que tenemos un ministro de Educación que ve al docente como un costo que hay que reducir, no como un activo que hay que desarrollar. Entonces, eso evidencia una seria crisis de liderazgo. Aquí necesitamos una figura en el Ministerio de Educación que por lo menos tenga liderazgo. Y el liderazgo requiere de condiciones inclusive morales y éticas. Usted no puede ir al Ministerio de Educación a enfrentar a todo el mundo, sobre todo cuando no ha resuelto nada. Ahora mismo la mayor crisis que tiene el sistema educativo es de liderazgo, porque el dinero está ahí, los procedimientos están ahí, los recursos humanos están, los recursos financieros, todo está establecido, pero no son capaces de utilizarlos correctamente. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos el problema del inicio del año escolar. ¿Qué vamos a hacer con esas 8.000 aulas que faltan? Ahora, aquí deben rendir cuentas, porque son funcionarios públicos. ¿Y por qué tienen que sobrar 20.000 millones todos los años? Eso te dice que no tienen la capacidad para dirigir el Ministerio de Educación. Y la tanda extendida, que veo que hay ya un gran porcentaje de centros que son tanda extendida. ¿Qué se está haciendo con la tanda extendida? La tanda extendida revela este estudio que, de nuevo, es una guardería. Cuando aquí se creó la tanda extendida como política social, nosotros la vimos muy bien porque un niño tiene la oportunidad de almorzar, de desayunarse en la escuela, y en lugar de ir a la escuela por 4 horas, iría o va hoy en día por 8 horas. Pero cuando tú revisas las evaluaciones, te das cuenta que los resultados de aprendizaje entre un niño que va a una tanda única, dígase a la vespertina. 8 a 2. Uno que va, por ejemplo, a la tanda vespertina o matutina y otro que va a la jornada escolar extendida, no hay diferencia en los resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ni siquiera han sido capaces de contratar los talleristas para la jornada escolar extendida. Además, yo quiero que el pueblo entienda algo. ¿Cómo opera una escuela pública? Por ejemplo, aquí se quejan de la violencia. A veces hay conatos de violencia en la escuela, pero esa violencia es social, esa violencia no es escolar. ¿Tú sabías que más del 70% de las escuelas públicas de este país no tienen policía escolar? Si usted sabe que usted tiene una sociedad con un tema de violencia y que tú tienes 2.2 millones de niños en la escuela pública, aquí la policía escolar es una prioridad. Claro. El personal que necesitan los centros de mantenimiento, de seguridad, portería. El personal docente han hecho 3 concursos de oposición docente y todavía hay déficit de maestros en las escuelas públicas. Entonces, cuando te vas a lo que es la infraestructura escolar, señores, en este país no hay agua potable en la escuela pública. Eso lo he constatado Los niños yo. pobres tienen que comprar una botella de agua. Entonces te dicen una ley nueva que aprobaron hace 2 Pero ni semanas. potable ni para bajar el baño Para cuando nada. van. No, si te vas a la parte de higiene, cuando a una niña le llega la menstruación en una escuela pública, eso da vergüenza, que no quieren ir al baño. Entonces, ¿cómo tú explicas que con 297.000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, aquí tengamos escuelas públicas todavía operando en eso? Entonces te gastan 9.000 millones en comprar autobuses para el transporte escolar, hasta autobuses de lujo. Entonces yo digo, pero ¿cómo? Autobuses eléctricos. Que no está mal. Lo que pasa es las prioridades. Pero no es una prioridad. En este momento, cuando te voy a decir algo sencillo, lo que se ha gastado en transporte escolar constituye el 93% del gasto anual en estudiantes en este país.
cuando tú lo calculas. Entonces, una escuela que no tiene buena alimentación, porque lo que le dan es un pan de agua con un cuartillo de leche descremada todos los días de la semana o una masita. Una escuela que no tiene agua, que no tiene higiene. El mobiliario escolar tiene un impacto severo en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje es un fenómeno que se basa en el binomio de la cognición y la emoción. Y si un niño está, en términos sensoriales, afectado por el mobiliario escolar, dígase la calidad del lugar donde se sienta, la iluminación, la ventilación, la pizarra, todo eso juega un rol en el aprendizaje. Lamentablemente, aquí te dicen que quieren mejorar los aprendizajes, pero ignoran la naturaleza del aprendizaje en el ser humano. Entonces, eso te dice a ti que tenemos autoridades que no tienen ni la pericia, ni el expertise necesario para dirigir la educación dominicana. Y aquí estamos cansados. Porque son 12 años, un 4% sin nada. ¿Dónde se puede obtener este estudio, este resultado? A ustedes les vamos a dejar un ejemplar hoy de regalo y le vamos a hacer llegar en forma digital a todo el que se comunique con nosotros este estudio y los 2 anteriores. Porque la educación es una ciencia. Y aquí hay que dejar de tratar la educación como el capricho del ministro del momento. Porque aquí, por ejemplo, este ministro ahora ha hecho con el ministerio lo que le ha dado la gana. O sea, el hombre te cambió los libros de texto porque a él se le ocurrió que eso tenía que hacerlo las universidades. Por las universidades es el sector que él representa. Sí. Ahí hay un conflicto serio de intereses. Por otro lado, él fue presidente de la Asociación de Rectores. Y es dueño de una universidad y es proveedor del Ministerio de Educación. De hecho, aquí se cuestionó que siendo él asesor de educación del gobierno dominicano, su universidad en 2020, 2021, 2022 tenía decenas de millones de contratos con el INAFOCAM, que es el mismo Ministerio de Educación, y con el MESIT. O sea, el problema es que acá, señores, hace falta transparencia, ética, pericia, liderazgo, y nosotros no estamos dispuestos a dejar que esos 2 millones de niños todos los años pasen el mismo suplicio. Porque entonces, ¿para qué tenemos el 4%? Mira, que a propósito, ¿cuál es la matrícula de estudiantes actualmente que se prevé para el 2024-2025? Supera los 2.200.000 estudiantes. ¿Y por qué es que yo veo que el INAVIE dice que solamente va a entregar 1.8 millones de kits? Bueno, quizás ellos están hablando también de los que están en horario matutino o vespertino. Los de adultos, los que van los sábados a prepara, no están realmente incluidos. Ahora, te reitero, el INAVIE es el mismo que ha dicho que el desayuno escolar es un adefesio. Miren, para que un niño pueda aprender, tiene que tener buena nutrición. Y darle todos los días a un niño lo mismo, pan o una masita con un cuartillo de leche, los niños no van a mejorar. Y gastan cientos de millones en programas para supuestamente mejorar la lectoescritura, para mejorar las ciencias y las matemáticas, pero ignoran la naturaleza del aprendizaje. ¿Por qué una persona en este país prefiere enviar a sus hijos a un colegio privado y no a una escuela pública? No es porque hay mejores profesores. Eso es falso. Es simplemente porque hay mejores condiciones. Los profesores que van a las escuelas públicas son los mismos que van a las privadas. Y hoy, después que se implementó el tema del concurso a partir de 2019, 18, 20, los mejores profesores están en las escuelas públicas, señores. Sí, porque por los incentivos económicos. Todos los profesores se fueron de los colegios privados para las escuelas públicas. Entonces, te han dicho que el problema es el profesor, que no tenemos buenos maestros, y es falso. Yo invito a toda la población dominicana que descargue el informe de resultados de la evaluación de desempeño a los docentes de este país en 2017 y 2018. El 62% de los docentes de las escuelas públicas dominicanas cayó en las categorías de bueno, muy bueno y excelente. Solo el 38% cayó en la categoría de regular. Entonces, aquí los docentes no son el problema, los docentes son la solución. Sin embargo, el problema aquí es que tenemos autoridades deficientes. Y nosotros hacemos un llamado a la presidencia de la República, porque aquí es con el dinero de nuestros impuestos que se maneja todo el Estado dominicano. Y aquí necesitamos un ministerio de educación eficiente y un ministro de educación que esté dispuesto a conciliar, no a crear conflictos, no a resolver. Ya nosotros estamos prácticamente a 8 o 9 días del cambio del segundo mandato del presidente, a un mes de inicio del año escolar, y no se prevé un cambio en el ministerio.
Bueno, ya eso es un tema que es una decisión política. Ahora, yo sí le quiero decir a todo el gobierno dominicano, al presidente de la República, aquí nosotros los hemos elegido para que resuelvan. No es para mantener un grupo en posiciones. Y todo lo que es el Estado se sustenta en los impuestos que nosotros pagamos. Y si aquí quieren hacer una reforma fiscal, lo primero que hay que demostrar es que se está resolviendo. Porque eso no es un regalo. Esto no es realmente algo que es una dádiva. O sea, se supone que esta es una democracia, lo que tenemos acá. Y nosotros tenemos todo el derecho como ciudadanos, como académicos, a exigir que los funcionarios del Ministerio de Educación sean competentes y que resuelvan y que sepan manejar nuestro dinero, que no es una fortuna que ellos heredaron, lo que están manejando. Juan. O sea, nosotros queremos una gestión de un Ministerio de Educación que sea experta, que sea comprometida y que tenga liderazgo. La ADP está dispuesta a hacer un nuevo consenso, un nuevo pacto con toda la sociedad, para que aquí no haya que parar clases, para que aquí no haya que hacer huelgas. Pero aquí necesitamos un líder en el Ministerio de Educación que sea capaz de conjugar todas esas intenciones de la educación dominicana. Aquí no es una monarquía lo que tenemos, se supone que esto es una democracia y que las decisiones deben tomarse en base a lo que le conviene a la mayoría, no al grupito que está detrás del ministro de Educación económicamente, intelectualmente. Eso aquí no puede ser en pleno siglo XXI. Y nosotros elegimos autoridades acá para que resuelvan, no para que nos den propaganda y excusas. Y los maestros, que somos quizás el cuerpo profesional más grande de este país, no vamos a tolerar esa parte más. O sea, aquí nosotros éticamente tenemos una responsabilidad con la calidad de la educación, los maestros. Y lo que los maestros estamos pidiendo acá es soluciones. Nosotros estamos dispuestos. Estamos exigiendo que nos evalúen. Estamos proponiendo al Estado dominicano un gran pacto, un nuevo acuerdo con el empresariado, con las iglesias, con el gobierno, con todos los sectores de este país, para de verdad empezar una gestión en este nuevo año escolar por la calidad de la educación. Y eso es lo que nosotros queremos expresar. Yo creo que todos los dominicanos estamos de acuerdo en que definitivamente necesitamos una mejor calidad en la educación y ojalá que esos reclamos sirvan para abrir los ojos de muchas de nuestras autoridades y que le presten atención a estas situaciones. La ciudadanía está al pendiente de todo lo que está ocurriendo en este nuevo inicio del año escolar. Y finalmente me gustaría que nos recuerdes cómo podemos acceder a este estudio del observatorio de la ADP. Sí, nosotros el próximo lunes vamos a tener una rueda de prensa para toda la población, para todos los medios de comunicación, para presentar esto y a partir de ahí en el observatorio educativo de la ADP, que está en el tercer piso de nuestra institución, pueden acceder a él. También lo podemos entregar a través de PDF en un archivo a quienes lo soliciten. Pero yo concluyo diciéndoles, la ADP está dispuesta a llegar a un consenso, a un nuevo pacto por la calidad de la educación. Pero para esto necesitamos un verdadero liderazgo en el ministerio, para que todos juntos logremos sacar a la educación pública de ese estancamiento en que se encuentra. Muchísimas gracias. Ha sido Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la ADP. No se diga más por Top Latina.